Y como cada día jueves recibimos a la doctora María Alejandra Franco. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ariel? Bueno, había algunas consultas. Después la van a llamar porque hay una señora que no cobró, o un señor, un juicio hace 10 años. Va a hablar porque es un tema muy minucioso, detallado, ¿no? Bueno, no hay problema, esperamos la llamada. Entonces. Bien. También otro señor decía, ¿hay continuidad en la jubilación de la mujer? ¿Cuánto tiempo hay para tramitarla? ¿Qué nos puede contar, doctora? Continuidad en el sentido de que si la persona fallece. Fallece, exactamente. Si se puede transmitir. Uh-huh. Bueno, con respecto a eso, una persona que tiene un beneficio jubilatorio puede transmitirle a un futuro beneficiario, obviamente que tenga derecho, esa jubilación que se transformaría en una pensión derivada por fallecimiento, porque al ser jubilado pasa a transformarse en un beneficio de pensión. Obviamente siempre cumpliendo con determinados requisitos. Últimamente se ve, no digo que es frecuente, pero sí uno a veces le llama la atención que hay mucha gente que digo que a uno le llama la atención porque la gente siempre, cuando alguien tiene un beneficio y fallece, por lo general consulta. Puede ser que tenga derecho o no, pero consulta, considera que está esta posibilidad. Bueno, pero últimamente se escuchan casos que la gente considera que el derecho se acabó con el fallecimiento del titular y entonces no consulta. No consultar, obviamente, no tramita la pensión correspondiente. Obviamente que si cobraban una PUAN, la PUAN, la misma ley establece que finaliza con la muerte del titular. Por eso es que aconsejamos que aquellas personas que hoy perciben un beneficio de PUAN y con esta nueva moratoria pueden transformarla en jubilación teniendo obviamente beneficiarios, lo más conveniente, siempre uno le asesora que lo hagan, porque si no, si fallecen, ese beneficio no va a transmitirse al futuro beneficiario. Últimamente hay gente que este tipo de jubilaciones, no la PUAN, sino las jubilaciones comunes, no la están tramitando a la pensión cuando fallece el cónyuge, que cobraba este beneficio jubilatorio, no tramitan la pensión porque consideran que no les corresponde. Bueno, tienen que consultar porque el profesional tiene que saber si es PUAN o si era una jubilación ordinaria o un retiro por invalidez también puede ser. Si fueran esos casos, sí se puede tramitar la pensión, no hay plazo de prescripción, por más que uno diga, pero hace 5 años, 10 años yo no me di cuenta o caí en un estado de depresión y bueno, y realmente no tenía voluntad para ir a consultar. Bueno, supongamos que fuera así, uno tiene que consultar y es viable porque no hay plazo de prescripción. Obviamente que la administración, que en este caso sería ANSES, va a evaluar el caso con más rigurosidad porque, bueno, puede ser también un fraude al Estado, puede ser que esas personas estuvieran separadas y por eso no lo hubieran realizado el trámite. Entonces, en estos casos, primera medida es que coincidan los domicilios. Si coinciden los domicilios, se solicita un nuevo acta de matrimonio donde no figura ningún divorcio inscrito. Eso ya da lugar a que sí la persona podría tener derecho. Después verá ANSES si pide alguna prueba de domicilio de los últimos años, verá ANSES si lo hace. Pero en principio, estando casados, acreditando el domicilio, presentando el acta de matrimonio donde no figure inscripción de divorcio, tendrían derecho aunque hayan pasado varios años y no lo hayan iniciado. Obviamente que siempre es mejor en estos casos consultar a un abogado previsionalista porque hay veces que la gente no sabe todo esto, no presenta la nota correspondiente, a veces ANSES te lo acepta así y después te lo rechazan. Y después es más difícil poder remontar la situación, esa denegatoria. Por eso cuando son casos más complejos, sí o sí es conveniente que consulten a un abogado previsionalista para que puedan llevar adelante esta gestión y que puedan ustedes obviamente cobrar el beneficio jubilatorio. Lo mismo para caso de conviviente, que obviamente hay más requisitos, pero también si se hubiesen dejado estar en la tramitación, bueno, tienen que consultar, porque hay gente que en estos casos los consideran más sencillos y lo hacen solo, pero cuando pasó mucho tiempo ya hay que utilizar algunas estrategias legales que conoce el abogado previsionalista para poder salvaguardar ese derecho. Bien, doctora, le pregunto, en el mundo previsional, ¿cómo cayó esta victoria de Milei, un hombre pro mercado? Uno estaría pensando más cercano a las AFJP, que el sistema de reparto. ¿Cómo cayó en el mundo previsional que usted conoce al dedillo esta victoria de Milei en primera vuelta o en las PASO, mejor dicho? Y bueno, cayó mal.
cayó muy mal porque si bien, bueno, los políticos pueden prometer cosas que uno dice, bueno, pero después no las hace, pero uno en principio se tiene que guiar por todo lo que dice Milei, por todas las propuestas. Y las propuestas son no a las moratorias, no a a la indemnización y en su lugar un seguro de desempleo. Es decir, ahí favorece al empleador para que no pague la indemnización al contado o como se acuerde, y vaya a saber en qué consiste ese seguro. Quizás te dan, no sé, 3 años y te pagan una indemnización de algún monto que pueda también hasta limitar el monto indemnizatorio, porque todo eso no lo explican. Te hablan de conceptos, pero no te dicen bien de qué se va a tratar. Eso te entera el día que gobiernan, cuando empiezan a reformar las leyes. Después ahora yo lo escuchaba en una entrevista y decía, bueno, pero nos vamos a tomar un tiempo, en 2 años, o quizás en el próximo mandato, como que podrían volver a ganar, y que van a ver qué medidas van a ir tomando, pero bueno, esas son las ideas. El tema es que nosotros, por ejemplo, porque por ejemplo los jóvenes, quizás de 20 años, tienen otra visión porque no han visto, por más que hayan nacido en el 90, no vivieron en carne propia el tema del gobierno de Menem, no vivieron todo eso. Y en cambio, los que éramos jóvenes en esa época, los que pudimos ir a la universidad, la verdad que yo vengo de una facultad de Derecho estatal. Es decir, yo no sé si hubiese podido estudiar si tuvieran mis padres que haber bancado esta carrera. Quizás sí, pero bueno, tiene otro costo. Y hoy, si alguien tuviera que bancar una carrera, no hace falta explicar mucho de que es muy difícil, si fuera privada, poder bancarla a los padres con un sueldo que apenas le permite solventar los gastos mínimos, ¿no?, por la inflación que se está atravesando. Yo entiendo que la sociedad, bueno, estamos todos defraudados. Si ustedes me dicen qué partido yo elegiría hoy, la verdad que yo crearía un nuevo partido. Y créelo, nosotros nos encolumnamos detrás suyo, doctora. Nunca hubo un partido, y hay veces que defienda los intereses del cuando pueblo, era ¿verdad? más joven, yo quizás me rebelaba también de decir cómo puede ser que no exista una opción. Digamos, yo obviamente que no soy de tendencia ultraderecha, ya lo verán por mis dichos, y la derecha a la cual pertenezco, porque tengo una formación de derecha, nací en la derecha, soy de formación católica, pero sin embargo he tomado otros rumbos en mi vida que me permiten ver de qué se trata la izquierda, de qué se trata el peronismo, y entonces me fui enriqueciendo de otras visiones y aprendí a no juzgar, lo cual nos cuesta todo como humano, y fui cambiando esa visión. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros venimos con muchos mandatos sociales familiares y siempre tenemos el discurso de que si vos sos radical, vas a morir vos radical porque tu padre o tu abuelo era radical. Si vos sos peronista, jamás vas a dejar de ser peronista. Si tu familia fue de izquierda, jamás vas a dejar de ser de izquierda. Y bueno, y en realidad hay que mirar un poco, ir por varios caminos y uno encontrar su propia experiencia. Lo que pasa es que la gente se encasilla ahí y después nace este fascismo, donde, o estas venganzas de que voy a votar a cualquiera, total va a dar todo lo mismo, y tampoco es así, por más que uno también esté desilusionado con este gobierno. Pero bueno, yo siempre trato de ver quién es el que da, ¿no? Porque digamos, no digo dar dádivas, claro, sino me refiero al otorgamiento de derechos. ¿De dónde surge el derecho laboral? ¿Quién tiene el derecho a la indemnización? ¿Por qué motivo tiene derecho a una indemnización, a las vacaciones, a las licencias? Hay gente que tiene prejuicio y dice que eso es como que son de gente que en realidad las vacaciones es una vagancia, no habría que tener derecho a las vacaciones. Me parece una locura total. Además, derechos que son conquistados no solo en la Argentina, sino que son conquistas del mundo, no existe solamente acá. Entonces, bueno, se crean muchos prejuicios, habría que leer la historia, si bien la gente dice, pero a mí la historia no me interesa, y la historia nos tendría que interesar, porque de esa manera vemos quién estuvo con quién, qué derechos dieron o qué nos dieron, porque por ejemplo podemos saber en el gobierno de Menem en qué pasó. Yo lo viví en carne propia cuando en el gobierno de Menem surgieron la FJP. No saben lo que es hacer un trámite en una FJP. Si uno trabajaba un día, un mes, había que armar un telegrama por cada empresa, por cada día, por cada mes, y uno iba con un toco de expedientes así de telegrama, y si llegaba a estar algo mal,
te volvías con todo el expediente. No lo digo por el trabajo que a mí me implicaba, que en ese momento uno era muy joven y realmente si tenía que trabajar hasta las 2 de la mañana haciendo telegrama lo hacía. Sino me refiero al derecho de la persona que va a jubilarse, porque tanta burocracia. Después eso pasaba a ANSES, también era evaluado por la FJP y por el Estado. Y después terminaban mucha gente, ni siquiera se les respetó el haber mínimo, y todas las luchas y todos los juicios que hubo. Entonces uno lo vivió en carne propia, como también vivió cuando de la Rúa se fue en el helicóptero. Entonces cuando uno vio todo eso y lo padeció, es como que lo mismo de gente que ha atravesado la época de la dictadura militar. Uh-huh. Yo era pequeña en ese momento, pero bueno, uno en el silencio también es afectado, o por cosas que como niño quiere investigar y te dicen, sí, tal persona desapareció por tal cosa, porque andaba en cosas raras, y vos decís, ¿por qué mataron a alguien? ¿Por qué le quitaron la identidad del hijo? ¿Por qué hicieron tanto daño? Y vos como niño de 9 años nadie te lo puede responder. Entonces, si bien yo no era adolescente ni era adulta en esa época, uno lo padeció también a eso. Entonces, desde el 70 a la fecha, todas aquellas personas que somos de esa época, si somos un poco conscientes, tenemos que leer la historia. Y si esto vuelve a repetirse, porque lo dice Milei, yo no lo digo, y bueno, después yo ya fui a la universidad, yo ya fui a la escuela, yo no tengo salud pública, digamos que me podría salvar entre comillas, pero el resto no se va a salvar. Y además vivimos en sociedad, y por más que uno pueda estar mejor que otro, la gente empieza a enfermarse físicamente y psíquicamente, porque hay gente que no pueden sobrellevar la vida ya como la estamos viendo ahora. Imagínense si empezamos a perder más derechos todavía. Así que bueno, cada uno obviamente es responsable de su voto, pero el voto nuestro va a afectar socialmente. Así que bueno, yo diría que mediten bien lo que van a hacer, porque estamos en un momento difícil. No es que uno dice, bueno, llueven los mejores candidatos, pero tratar de apuntar al que menos te quita, lamentablemente, porque después no hay vuelta atrás, porque un mandato de 4 años te arruina realmente la vida, y hay mucha gente que lamentablemente no va a poder sobrevivir. Así que bueno, yo me guío por lo que dice el mismo candidato, no por lo que pueda decir la gente o los medios de comunicación, porque sabemos que los medios de comunicación, la mayoría, justamente tienen intereses políticos, les pagan, obviamente ya lo sabemos, no hace falta que lo aclare yo, y entonces al responder a ese interés político siembran cizaña todo el tiempo. Pero si uno realmente escucha las propuestas son sacar el CONICET, porque total, ¿para qué sirven? Dice, la verdad que es una locura total y una falta de respeto a esos científicos. Eso la verdad que me genera mucho dolor. Que termine la universidad pública, yo vengo de ahí y estoy re agradecida, porque si no hoy, y no sé si sería abogada, y no digo porque hay que ser profesional, pero yo quería cumplir este sueño y este sueño lo pude cumplir. Y más allá del esfuerzo y el mérito mío, si uno no tiene oportunidades, los sueños no se pueden cumplir. Así que yo lo que les digo, sobre todo a los jóvenes, que vean cuáles son sus sueños, que mediten sobre esta situación, porque realmente después no va a haber vuelta atrás, por más que uno tenga mucha bronca, que la tenemos todos. Porque si los derechos se pierden, volver a conseguirlo va a ser muy difícil en una época de un capitalismo muy salvaje. Así que bueno, espero lo mejor y espero que el derecho previsional no desaparezca. No lo digo por mí, por el trabajo, porque yo me puedo dedicar a otra cosa. Hay muchas ramas de la gente para jubilarse dignamente. Por la gente que hoy con esta moratoria, gracias a Dios, no saben la alegría, y hasta, pero no lo digo por mí, la alegría de la gente que ven que tienen su dinero y dicen, a mí no me aportaron, yo qué culpa tengo, y ahora puedo concretar mi derecho, y hasta les puedo asegurar, porque muchas me siguen por Facebook, hasta han cambiado su actitud. Hay muchas que han vuelto a realizar actividades recreativas. Tengo una clienta que pinta, y antes de esto estaba en un estado de depresión, y yo cuando veo a esta mujer digo, por jubilarse, por tener su peso, por tener su independencia, cambió, y la verdad que a mí me emociona, por más que no sea la jubilación en sí, habrá hecho obviamente un trabajo ella también, pero digo, no es la misma persona que era antes,
de haber obtenido su beneficio jubilatorio. Y lo estoy viendo en muchas mujeres, hasta cambian la actitud. Y la verdad que el que no ve esto no puede darse cuenta. Es como decir, el que ve la pobreza, el que alguna vez no tocó barro, no puede saber de qué se trata. Hablamos sin saber. Es una sociedad que habla sin saber, una sociedad muy inmadura. Entonces, para saber hay que meterse en el barro de los otros, porque si no vivimos juzgando y en realidad hay situaciones que son muy, pero muy tristes. Gracias, doctora. Se emocionó la doctora. Nos estamos viendo pronto. Se emocionó la doctora Franco. Muy bien, nos vamos a la pausa. Volvemos con más noticias, más información. Ya en el cierre esta edición de Reporter, aquí en vivo, en directo, como hace 26 años. No nos pertenece este programa, le pertenece a la gente, al vecino común de la región.